¿Qué hace que nazca el comité? Nosotros hemos respondido a un clamor de víctimas del pueblo, de organizaciones, y nos hemos constituido ya hace más de un año en un comité impulsor de todas las acciones orientadas a enjuiciar a los responsables del golpe de 2019. Pero al margen de esta condición de impunidad, la impunidad que es un delito que no cesa, nos ha permitido extender esta acción a otras acciones de corrupción, de impunidad, el caso de Waldo Albarracín, que lo estamos llevando ante la Contraloría, ante el Ministerio Público también, el caso de las hermanas de Adep Coca, que han sido hace más de un mes, han sido vejadas, asaltadas en la quema absolutamente perversa del edificio, como parte además de este plan conspirativo de Camacho, y nos hemos posicionado como Comité Impulsor de Justicia, conformado con más de 14 organizaciones diversas. Entre este orden están organizaciones en derechos humanos, está el Comité Cívico Nacional Popular, están organizaciones y colectivos vecinales, gente de Adep Coca, etc. Y ahora estamos apretando nuestra acción ante los hechos, ante un escenario absolutamente, adverso a la libertad, a la democracia, al ejercicio ciudadano, y que de una vez más está demostrando una condición inerme, una condición de inacción del Ministerio Público y la vigencia de la impunidad. Vamos por el principio. Decía el doctor Michel, víctimas del golpe de Estado del año 2019. Cuando uno dice 2019 y de pronto dice hace un año hemos creado el comité impulsor, cuando uno impulsa algo es porque no se está moviendo. Así es. Así es. Un pequeño balance de lo que ha pasado desde que se plantearon las primeras acciones, se conocieron los primeros hechos. Presumo yo quizás el punto de partida será la recuperación de la democracia a partir del gobierno de Luis Arce. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Y por qué hay que impulsar? ¿Por qué no impulsan ya las víctimas de por sí? Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros hemos posesionado esto recogiendo una experiencia que tuvimos de manera personal también en la constitución del primer comité impulsor que llevó adelante durante más de 9 años el proceso con García Meza. Hemos participado, para ese tiempo conformado por 4 instituciones, estaba la Asamblea de Derechos Humanos, el CERPAG, ASOFAM y la Central Obrera Boliviana. Jovencito el doctor Michel. En ese tiempo sí, yo cumplí la tarea de investigación para fijar todo el escenario, toda la plataforma documental, testifical, para este proceso que, reitero, duró 9 años. Y que terminó con García Meza y que terminó condenado con una sentencia. Correcto. Con una sentencia y la perspectiva de que se debía continuar un proceso para otros 82 personajes o personas que resultaron incriminadas en todo ese proceso. En esa línea nosotros hemos reeditado esto. Y un elemento muy propio que citaste es que ¿por qué hay un comité impulsor cuando deberían ser pues las autoridades, espacios concretos de acción como el Ministerio de Justicia, de Gobierno, la Procuraduría, pero fundamentalmente el Ministerio Público, cumpliendo una función constitucional que lleve adelante estas acciones con la fuerza que ha encomendado el voto de octubre de 2020, los 11 meses de resistencia del pueblo a un gobierno de terrorismo de Estado, las condiciones internacionales incluso que se han llevado adelante a partir del informe de los expertos internacionales independientes, etc. Pero esto no ha sucedido. Nosotros alentamos, empujamos, promovemos estas acciones, estamos en 4 procesos, un quinto que nos lo siguen denegando, que es el proceso al gabinete de la señora Áñez por la dictación del tenebroso decreto 4078, que desencadenó las masacres más crudas, Sencata, Sacaba, Guayani, El Pedregal, Los Rosales, en La Paz, Montero, etc. Y nosotros hemos allanado esto en la condición del clamor de las víctimas, en el orden de las víctimas que han sido parte del escenario de las masacres, pero además de las víctimas múltiples, los perseguidos políticos. Hay 1.500 ciudadanos que han sido apresados y han sido cautelados indebidamente. Y además la continuidad de este estado de impunidad, que ha reposesionado nuevamente una intención de golpe que ahora todavía la vivimos a partir del conflicto de Santa Cruz, de estos más de 30 días de violencia, de acciones totalmente contrarias a los derechos humanos y a la Constitución. De acuerdo.
Hablando de esto, justamente, se ha conocido en las últimas horas, han hecho una presentación, ¿correcto? Correcto. ¿De qué estamos hablando? A ver, quizás especificar un poquito. El día martes hemos presentado una denuncia en el orden, la hemos publicado además en el orden de pedirle al Ministerio Público el tratamiento, la admisión, y como caso ya, de una denuncia por traición a la patria contra Rómulo Calvo y Fernando Camacho y otros. En el orden de la posición pública, fragrante, confesa que han mostrado y que han señalado en el último cabildo, cuando señalan que Santa Cruz va a revisar su relación con el Estado Plurinacional de Bolivia. Corroborada, inmediatamente además, dice que con la constitución de una comisión de notables en Santa Cruz, que implemente el federalismo. Estos señores han olvidado la existencia de norma constitucional, del artículo 111 de la Constitución, del 124. Y una vez más han violado flagrantemente esta condición en algo riesgoso, que es la intención absoluta y abierta de separatismo. Hace 10 años tuvieron una experiencia nefasta, pues, porque hasta exportaron mercenarios en este escenario, en la perspectiva de desatar un conflicto armado inclusive. No olvidemos que los mismos financiadores de este paro a golpes, con violencia, etcétera, como la gente de Fegasa Cruz, la gente de Cuotas, la gente que estuvo en Zaguapac, empresarios, conformaron un grupo que se llamó La Torre para financiar a la acción de los mercenarios. Habían depósitos de armas, etc. ¿Cómo se neutralizó esta acción separatista? Con el ejercicio de la ley. Ahora estamos en un escenario que pretende prolongar este proceso conspirativo que lo iniciaron hace más de un mes, posesionando este paro, y que ahora, además, en la intención de disfrazar su tremendo fracaso político, porque prácticamente este paro se ha derrumbado por la fuerza de las acciones violentas, inconstitucionales, etcétera, pretenden llevar adelante ya una acción separatista. Lo concluyente para esta parte: Camacho y Calvo no son parte de una acción ni de un estamento institucional, cívico, nada. Presiden una organización criminal, y lo hemos visto en los hechos, en el devenir de estos 30 y tantos días de odio, de racismo, de violencia, 4 muertos, 180 heridos, la condición en que han sumido al pueblo de Santa Cruz con grupos paramilitares, ejerciendo control, extorsionando, etc. Esa es la verdadera intención y la única matriz que tienen Camacho, Calvo y otros para continuar este proceso conspirativo. De acuerdo. ¿Qué futuro le puede esperar a esta demanda que ustedes han planteado? En términos mediáticos casi no se ha visto, ¿no? No se ha conocido, no se ha divulgado, quiero decir. No ha salido, hemos estado en una vigilia el martes, han estado los medios, han estado la gente, han estado las redes sociales, etc. Pero nosotros queremos ser cautelosos con lo que determina la norma. En primera instancia, el Ministerio Público debe admitir, observar o de repente desestimar esta acción. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio Público? Bueno, habitualmente son 48 horas, pero hay más tiempo a veces y a veces menos tiempo. Esto es lo sorprendente. En el caso de nuestros 4 intentos de posesionar la denuncia contra el Gabinete de la Muerte, nos han rechazado 4 veces en menos de 12 horas. Esta es la condición del Ministerio Público. Esta es la condición que alimenta la impunidad. ¿Argumentando qué? Por eso están paralizados todos los procesos con los responsables del golpe de 2019. Ahorita vamos a abundar en eso, pero en ese orden, el Ministerio Público ¿qué observaron, por ejemplo? Tiene argumentos de forma generalmente. Ajá, que te olvidaste por ejemplo, en el caso del Gabinete de la Muerte, a ver, algo paradójico. Sí. Observan que debíamos individualizar la actuación de cada uno de los denunciados. O sea, en principio, de los 16 ministros de la señora Áñez que firmaron ese decreto. ¿Qué hizo cada uno, digamos? Es lógico, pues, ahí está la Gaceta. Firmaron un decreto. Ya está. Y la firma del decreto fue con el consentimiento de conocer sus alcances, su fundamentación, los efectos que pueda tener. Aquí no hay una concurrencia casual, pues. Hay una concurrencia ya consabida, sabiendo además
que la firma de este decreto era un compromiso con William Scaliman, el comandante de las Fuerzas Armadas, y los militares para garantizar a futuro su impunidad. Con la experiencia del proceso con García Mesa, con la experiencia del proceso a los militares por la guerra del gas, ellos exigieron la cobertura, entre comillas, legal de un decreto. Y el desencadenante fue militares matando en las calles de La Paz, de Cochabamba, de Bolivia. Horas después de que se firme el decreto, precisamente. ¿No? Así es. Ese es el tema. Bien, volveremos un poquito entonces. En 48 horas podrían admitir o no, ese es el plazo que tiene la Fiscalía. Así es. Si se admite, bueno, ¿cómo sigue la historia? El proceso, además, el orden normativo, señala que deben convocar a quienes han sido denunciados. Es un hecho sorprendente. Nosotros hemos denunciado al señor Calvo y otros también en diciembre del año pasado. ¿Por qué tema? Por el paro fracasado que tuvieron y porque implementaron igual las mismas acciones en 11 días, privación al derecho al trabajo, violación a la Constitución, grupos armados, etc. ¿Cómo le fue ese proceso? Y hemos estado nosotros pendientes. El señor Calvo ha perdido 2 incidentes, uno por incompetencia y el otro un incidente de forma en abril. Y resulta que desde abril no lo han convocado, no lo han citado al señor Calvo. No ha venido a prestar su declaración. En este país hay un ciudadano que se roba una garrafa y en menos de 18 horas está cautelado y al siguiente día está en la cárcel. Estas son las asimetrías, las diferencias de la mala administración de una justicia y de la condición de operadores que lamentablemente han sido los mismos, no digo todos, en una buena parte, que actuaron pues bajo las órdenes de Murillo en el periodo más negro de los 11 meses de terrorismo de Estado. De acuerdo. Volviendo a los otros casos, hablando ya un poquito más del 19, ¿no es cierto? Golpe de Estado, víctimas. Cuando hablamos de víctimas, obviamente es un universo grande. Múltiples. ¿Quiénes son a quiénes se apunta, a quiénes se indica? Así como en este caso, por ejemplo, que han presentado el martes, ustedes dicen Calvo y Camacho. Pues sí. En el otro, ¿quiénes son esas figuras, esas cabezas visibles y qué suerte han corrido sus procesos? A ver, vamos a ir por lo menor. Sí. En este momento hay 4 militares que están siendo todavía procesados, están con detención, la señora Áñez, un par de ministros, pero no están los principales. Nosotros hemos apuntado tanto en el proceso Golpe 1 como en las denuncias subsiguientes y en otros procesos. Hay 7 procesos por la vía ordinaria penal que están estancados. El caso Eva, denuncia y proceso por torturas contra Murillo, Áñez y otros que lleva adelante la Asociación Pro Derechos Humanos y que nosotros hemos acompañado también. En esta condición, el Ministerio Público no ha tenido la capacidad de llevar adelante no solo la investigación, sino la comparecencia de los principales. Tiene que estar ahí el señor Carlos Mesa, el señor Tuto Quiroga, Doria Medina, Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Marco Pumari, Waldo Albarracín, Iván Arias, Luis Revilla. ¿Qué ocurre con los grandes? ¿Qué ocurre con los poderosos? Nada. ¿Cómo es posible que el señor Mesa haya concurrido a hacer una declaración en calidad de testigo? Y como siempre caracteriza en una cobardía coloquial, nunca declara nada. El señor Mesa hace protagonismo político, declara, amenaza, hace cosas fuera y cuando tiene que responder a la justicia se vuelve mudo. Es una característica del señor Mesa. Ha concurrido en calidad de testigo y no de sindicado. Y esto ha venido sucediendo en lo poco que se ha hecho a nivel principalmente del proceso Golpe 1, y qué decir de los otros procesos, están absolutamente estancados. Hace más de 5 meses que esperamos que el tribunal, la sala penal se pronuncie sobre las impugnaciones que se hicieron a la primera sentencia en el caso Golpe 2. Es decir, presentaron una acción para pedirle defina una pena menor y en otros casos, pues como la señora Áñez indicando que no existía condiciones para que se le dé una pena ni de 10 ni de 15 años, ¿no? Estas apelaciones no han sido definidas. El caso Eva está estancado también. El caso Eva es la contratación de una funcionaria, Es la ¿no? contratación de la pariente de la señora Áñez que fungía como directora. Ambas están detenidas. Han pretendido hace 6 meses darles libertad pretendiendo que su caso sea
contemplado como juicio de responsabilidades en un caso de privilegio. Hemos denunciado, se ha frenado esta acción, ¿no? El juez Orlando Rojas hizo una interpretación aberrante de una sentencia constitucional y este es el estado de impunidad. Yo resumo esta parte. ¿En qué se ha convertido este estado de impunidad? En un nuevo intento de golpe, en un proceso conspirativo que nuevamente ha posesionado la matriz vieja, conocida ya de estos señores, que es la violencia, que es la agresión, el desconocimiento al Estado de Derecho, a las garantías y libertades ciudadanas, al derecho al trabajo, etc. De acuerdo. Doctor Michel, usted tiene una larguísima trayectoria en derechos humanos, en temas jurídicos, etcétera, y no sé si llega a la misma conclusión, pero a veces es difícil ir por esta vía. Muchas veces da más resultado, qué pena que tengamos que decirlo de esta manera, pero es la verdad, da más resultado salir y bloquear tu calle que ir por la justicia, apelar a los procedimientos, los reglamentos. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Van a tener la suficiente paciencia para seguir apostando y esperando que estas cosas cambien, así diríamos, casi como por arte de magia? A ver, recogiendo la realidad histórica de Sí. las luchas del pueblo boliviano, hay que combinar los dos factores. ¿Ya? Nuestro comité está en las calles, está en los estrados judiciales, está en los foros políticos, está en los medios. Y las organizaciones sociales lo propio. Para ir a un escenario inmediato. ¿Cómo es que estamos ahora en un nuevo tiempo de democracia, de ejercicio constitucional, de libertades ciudadanas? Si no es a partir de la resistencia y lucha del pueblo y sus organizaciones sociales en los últimos 11 meses de dictadura de la señora Áñez, que han posesionado un hecho legal, constitucional, elecciones, y que le han permitido al movimiento popular indígena convertir esta su acción de resistencia en las calles, en los caminos, en la condición de resistencia al gobierno de facto, en elecciones y en el respeto a su voto, en la posibilidad de sacar por la vía electoral democrática a un gobierno absolutamente nefasto y posesionar algo esencial que no deben olvidar nuestros gobernantes. Ese voto ha sido evidentemente por la certidumbre económica, pero también esencialmente por justicia. ¿Hablaron con el presidente Arce en algún momento? Estamos esperando que nos responda un pedido de audiencia. Ajá. Nosotros hemos emplazado además acciones de relacionamiento normal, pues institucional, con otras entidades. Debo decirlo, no ha habido una respuesta oportuna. Como que el Ministerio Público no se ha puesto a la altura de los hechos, de la emergencia de llevar adelante estas acciones para prevenir. Lo propio hemos encontrado en espacios de gobierno, ¿no? Yo quiero decirlo sin lastimar a nadie en particular, pero habían dignatarios de Estado, ministros, que no tenían idea del alcance, de la gravedad de los hechos cometidos y producidos durante los 11 meses de terrorismo de Estado de la señora Áñez. Bien, doctor Michel, le agradecemos por la visita, por las explicaciones. Estaremos siguiendo, obviamente, y tan pronto ustedes sientan que hay necesidad de hacer conocer algo a la gente, a la opinión pública, nos va a encantar que cuenten con este espacio, como siempre. No, siempre pendiente. Yo quiero señalar una condición. Es importante el acompañamiento de una comunicación informativa real. En este momento se ha vuelto a accionar una vieja acción, una vieja matriz, contando con ciertos medios, con varios medios de comunicación corporativos que nuevamente han posesionado la mentira para alentar este nuevo intento golpista que pretende violar la Constitución y los derechos humanos. Muchas gracias. No, al contrario. A usted, doctor, el doctor Aldo Michel, que es el coordinador del Comité Impulsor de Justicia, compartiendo estos minutos aquí en la primera edición de Aviala Televisión. Vamos